pues pasaje de la Escritura, que sea tu misericordia la que pueda ministrar también pues nuestras vidas. Así como, oh Dios, ponemos a cada pequeño de esta iglesia, los cuales han podido subir para ser instruidos, así también, oh Dios, ponemos nuestras vidas para también ser ministrados por tu gracia y por tu misericordia. Espíritu Santo, conforme pues a la piedad y al amor que nos tienes, ministranos y que sea, Padre, todo nuestro ser edificado, el cuerpo, el alma y también nuestro espíritu. Señor, nos depositamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo número 19 de Elías. Sí, usted reconocerá por el estudio anterior que había sido confrontado por Dios luego de una larga travesía que Elías emprende porque fue estorbado en su ministerio por una mujer llamada Jezabel. Ella, como usted ya lo recordará en enseñanzas pasadas, amenazó a Elías de poner su vida tal cual como él lo había hecho con los profetas de Baal. Sí, recordando que Elías había degollado a los profetas de Baal luego de que presentara su holocausto a Dios y éste le respondiera por fuego. Todo esto, como usted lo sabe, dejó muy en alto no solamente el nombre de Dios, sino el ministerio que Elías representaba en ese entonces. Esto le hizo ganar confianza delante del rey y delante de toda la nación de Israel. Pero llegado una vez a la ciudad, la mujer de Acab, es decir, Jezabel, amenazó de muerte porque desprestigió obviamente su culto a sus sacerdotes y todo lo que ella manifestaba en su idolatría. Usted reconocerá que luego de la amenaza Elías huye, va y se encierra básicamente en una cueva, y ahí Dios comienza a ministrarlo, Dios comienza a tratar con él para que pueda salir de esa caverna, de esa grieta de la tierra, y pueda obviamente recibir de Dios una nueva, diríamos, ministración, disposiciones para que él pueda volver a empezar la obra que había quedado inconclusa. Usted sabrá que Dios usará su naturaleza para poder sacar a Elías de ese lugar. Primero le envió, dice la Escritura, un viento que arrasaba entre las peñas de las hendiduras donde él se escondía. Pero Elías no reaccionó, no salió de la cueva. Dios luego le mandaría un terremoto, dice la Escritura, para atemorizarlo de pronto al ver que la grieta en la que él se encontraba se venía abajo. Pero no, Elías siguió, introducido en ella. Luego dice la Biblia que le mandaría fuego, pero ni aun eso logró hacerlo salir. Pero al último, Dios le enviaría un silbo apacible, dice la Escritura, pero ni aun eso lo hizo salir, porque él solamente a través de ese silbido apacible en el cual Dios se encontraba, él simplemente llegó al marco de la cueva, es decir, a los umbrales de esa cueva. Ahí Dios justamente le dará instrucciones, como lo dice en el versículo número 15, y le dirá: ve, vuélvete por tu camino, es decir, por el desierto que has venido, por el desierto de Damasco, y llegarás obviamente a esa ciudad, a Damasco, y ungirás en ella ¿a quién? A Hazael por rey de Siria, los cuales eran en su debido tiempo enemigos de Israel. Luego ungirás a Jehú, es decir, en reemplazo de Acab, ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel. Y al último le dijo que ungiría también a Eliseo por reemplazo de él, por profeta en tu lugar. Obviamente que yo creo que Dios estimó que Elías ya había cumplido su propósito y ahora levantaría a alguien adicional para que pueda continuar, en este caso, el ministerio o el llamado que Dios le había hecho en su debido momento a Elías. Ahora, cuando vamos al versículo número 19, porque obviamente los primeros versículos son simplemente una introducción, cuando vamos al verso 19,
vemos algo, sí, un poquito contradictorio. ¿En qué sentido? Yo lo he visto obviamente y lo he podido, sí, observar detenidamente, pero quiero darle también a usted la oportunidad de que escudriñe la palabra y me dé su perspectiva. Por favor, deposite su mirada en el versículo número 19 del mismo capítulo 19 y quiero que me dé su opinión de qué es lo que está ocurriendo. Puede leerlo si gusta, dice la Biblia, partiendo él de allí, es decir, desde la cueva que la cual se encontraba. ¿En qué lugar estaba la cueva? ¿Cuántos me lo recuerdan? En el monte, pero ¿en qué monte particularmente? En el monte Horeb, sí, donde Dios había dado los mandamientos a Moisés. En esa cueva de pronto él vio el simbolismo de esa cueva, que era un lugar considerado por los judíos como sumamente santo, y él quiso de pronto ahí cobijarse, ahí guardarse, pero Dios no se lo permitió. Ahora, versículo 19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última yunta, es decir, el último par de esos bueyes. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Sí, por favor, vuélvalo a leer y deme su opinión. Y quisiera saber qué es lo que está pasando. Sí, tómese unos segundos, tómese 60 segundos, no le voy a robar mucho tiempo. 60 segundos, sí, y quisiera que luego me dé su perspectiva. Voy a hacer una pregunta y usted me dirá si está o no en lo acertado en su respuesta. Sí. Verso 19. ¿Qué pasó? Quisiera saber. Elías recibió una orden. La pregunta que le quiero hacer es, ¿está ocurriendo conforme a lo que Dios le ha dispuesto? Usted me dirá, sí que sí o que no. ¿Qué nota en el versículo 19? A ver, pregunto a alguien que levante su manito y dé su apreciación. Estamos estudiando la Biblia. A ver, hermano Ramón, dígame. Parece que Elías está enojado. ¿Ah? Porque le tira el manto. Listo, aquí hay una apreciación muy buena. ¿Habrá otra, sí, apreciación al texto? ¿Hermana Marina? Ya Dios le mandó a Elías que ungiera, ¿sí? ¿A quién? A Eliseo para que sea su profeta. Aquí tenemos otra muy buena observación. ¿Qué más? Siga hurgando el texto, siga rebuscando. Cuando ya vea humo por allá arriba, yo digo en la azotea, yo digo hasta ahí pregunto. ¿Qué más está pasando? Posiblemente está celoso, hermano. Parece ser que ya, digamos, Dios se cansó y dijo, bueno, este no me está obedeciendo como yo le estoy diciendo que debe de obedecerme. Sí, y busca un reemplazo. ¿Algo más? ¿Algo más? Ahí hay algo más. No lo ungió. ¿Qué más? Esa no era la forma para que le entregue el manto. ¿Algo más? Ya, como dice, me llegó bien el reemplazo y toma tú ahora la carga y yo quedo tranquilo. ¿Algo más? Por ahí voy. ¿Qué pasó? Elías cambió, sí, el orden. Dicen muchos que el orden de los factores no altera el producto. Sí, Dios le mandó a ungir primero ¿a quién? Al rey de Siria. Luego lo mandaría a Israel a ungir a Jehú y al último ungir ¿a quién? A Eliseo. Pero para Elías la prioridad no era ungir en este caso al rey de Siria, luego al rey de Israel y luego a su reemplazo. Para él lo prioritario era primeramente ¿qué cosa? Buscar,
sí, un reemplazo para él, recordando que él tenía como estimación de que solo él había quedado como el último de los profetas. Y en el versículo 18 nos dice la Biblia, hablando Dios de lo que pensaba Elías que estaba pasando, dice, yo haré que queden en Israel, no uno, sino ¿cuántos? 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Pero en el versículo 19 obviamente altera el orden de en este caso del mandamiento. Si no digo que no lo está cumpliendo, lo va a cumplir, pero no en el orden que Dios dijo que se lo cumpliera. Esto, amado hermano, obviamente sí trajo cierta y bien usted lo pudo mencionar, trajo cierta contradicción en el profeta. Él dijo, esto yo obviamente lo tengo que hacer, pero no quiero seguir el orden que se me ha dado para hacerlo. Posiblemente Elías, mi amado hermano, y claro, Dios no le dice nada al respecto, porque Dios le pudo haber salido nuevamente al encuentro a Elías y haberle dicho, no lo hagas así. Pero al parecer Dios simplemente pasa como un testigo mudo de esta situación. No digo que Dios aprueba el toque que Elías le quiere dar a la hora de obedecer el mandamiento. Cuando Dios dice algo, mi amado hermano, por lo general el hombre debe de hacerlo al pie de la letra. Sí, dicen, como ya usted lo ha escuchado, el que obedece no se equivoca. Si de pronto alguien le dice, mira mijo, quiero que vaya de aquí a la esquina, mire para el lado izquierdo, mire para el lado derecho, y si no ve que no viene, qué sé yo, el carro que lo estoy mandando a de pronto que me lo alquile como un taxi, una camioneta, si no vea nada, regresa. Digo yo, si el muchacho es sumamente obediente, si le dirá sí mamá o sí papá, avanzará hasta la esquina, ¿verdad? Mirará a la izquierda, mirará a la derecha y luego regresará. Si es que acaso el muchacho quiere obedecer al pie de la letra. Habrán otros que simplemente llegarán ni siquiera a la esquina. Desde la mitad de la cuadra, verán así. No viene nada. Y se regresarán para evitarse la fatiga de llegar hasta la esquina. Ahora, la pregunta es, ¿obedecieron los dos hijos, si acaso son dos los que van? Sí, dirá cualquiera, yo fui y no hubo carro. Pero ¿quién obedeció conforme a la voluntad de su padre? ¿Quién obedeció? Obviamente el que siguió al pie de la letra el mandamiento. Ahora, es evidente de que Elías tiene un problema interno. Y en su problema interior, recordando de que viene de una crisis Elías, viene de una situación donde él se siente morir, donde no instantes atrás estaba deseando, ¿qué cosa Elías? Estaba deseando, pidiéndole a Dios que lo matara. Señor, yo ya no doy para más en esto. Yo creo que mi propósito ha sido hasta aquí y te ruego que si no voy a servir para más, me quites la vida. Mi querido hermano, y Elías hace, de acuerdo a su criterio, lo que él cree que es conveniente. ¿Y qué es lo que él cree que es conveniente? Para su beneficio. Buscar a alguien, en su reemplazo. Y claro, para ello es evidente de que Elías no quiere continuar llevando, como lo dijeron ustedes, la dura carga solo. La quiere llevar con alguien más. Ahora, muchos teólogos dicen que desde el llamamiento de Eliseo a la partida de Elías, 8 años habían pasado. Es decir, que el suceso bíblico de entre el arrebatamiento de Elías y el llamamiento de Eliseo no sucede de la noche a la mañana. Claro, cuando uno lee la Biblia parece ser que las cosas pasan de un momento para otro, porque uno las está leyendo obviamente de manera consecutiva a través de los capítulos, pero entre capítulo y capítulo no pasan días, posiblemente pueden pasar meses o años. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, en ese proceso Elías va a demorar 8 años más sirviendo a Dios.
8 años más, sí, dedicando su tiempo y su servicio a Dios y obviamente adiestrando también a quien en su caminar ministerial, adiestrando a Eliseo. Ahora, en el versículo número 19 vemos, y de primera mano, que él quiere buscar compañía. ¿Y eso estará bien de primera mano? Sí, está bien. Dios le había dicho que tenía que buscar un reemplazo para su ministerio. ¿Por qué Dios le dijo que necesitaba ser, de alguna manera, sí, diríamos, acompañado por alguien más para que pueda, sí, fortalecerse? Ahora, venga conmigo a la Biblia de primera mano. Y mira lo que nos dice el Señor allá en la carta de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo número 4. Acompáñame, por favor, sí, a ese precioso texto. Eclesiastés, capítulo número 4. Venga conmigo, por favor, al versículo número 12. Eclesiastés, capítulo 4, verso número 12. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, versículo desde el 11 voy a leer, sí, para tomar un poquito más de hilación en esa lectura. Sí, ¿lo tiene? Dice la Biblia, también si dos, hablando de la pareja, sí, no necesariamente de marido y mujer, pero hablando de la unidad que debe de haber entre otros, también si dos durmieren juntos, ¿qué dice la Escritura? Se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Es decir, ¿cómo poder entrar, allá hablando de en tiempos de frío, entrar en calor? Usted se recuerda de David. ¿Cuántos recuerdan, sí, en la ancianidad de David? Sufría de una enfermedad en su vejez. Tenía exceso de frío, ¿en dónde? En los huesos, ¿verdad? Y para el que ha sufrido de dolores de hueso, sabrá que es un dolor insoportable. Ni siquiera se puede llegar a descansar y no hay cobija que sirva. Amén. Porque el frío parece ser que corre en la médula del hueso. Parece que a uno le están arrancando los huesos. Ahora, dice en el versículo número 12, y si alguno prevaleciere contra uno, es decir, si alguien viene y te quiere hacer resistencia a ti solito, ¿qué dice la Biblia que es mejor? Dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ahora, Elías sabe que su labor ministerial para él es un peso duro y que posiblemente lo que va a hacer ahora, ¿a dónde lo manda Dios, mi amado hermano? ¿A dónde? ¿Qué le había ordenado primero Dios a Elías? Que vaya primeramente ¿a dónde? ¿A dónde? A Siria, y luego que vaya ¿a dónde? A Israel. Ahora, él viene fresco, por así decirlo, de un encuentro con Acab que no le fue tan bien. Hablando de que cuando ya llegó al reino, la mujer le salió al encuentro y quería matarlo. Yo creo que Elías como hombre debió haber pensado y dicho, yo esto no lo vuelvo a vivir, sí, nuevamente. Y Dios me está mandando, sí, ahora que sabe cómo estoy, me está mandando a la boca del lobo. Si así me ha tratado Acab, la esposa de él, en mi nación, ahora me manda a Siria. Yo le había dicho que los sirios eran considerados enemigos ¿de quién? De Israel. Ahora, él obviamente hasta cierta forma lo entiendo, por querer no ir solo en esta comisión que Dios lo envía, dice o decide ir primeramente acompañado. Y qué mejor de aquel que Dios le había dicho que tenía que ser su reemplazo. Él irá, pues, mi amado hermano, invertirá obviamente la orden, pero esto, sí, vuelvo y repito, cuando uno no estima el mandamiento como Dios lo dice, siempre traerá, en este caso, conflictos posteriores. Y eso es lo que pasará más adelante. Ahora, dice la Escritura, sí, si vuelve por favor a Eclesiastés, porque tomé esa referencia y quisiera irme un poquito más atrás en el versículo número 9. Versículo número 9 nos dice hasta el verso 10. Mejores son 2 que 1,
No porque un solo hombre no pueda hacer las cosas de una manera excelente, sino que cuando se habla de servicio a Dios, si tienes la oportunidad de añadir a alguien más en tu servicio al Señor, mejor aún todavía. ¿Usted recuerda por qué Jesús mandó a predicar de cuántos? De 2 en 2. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue la intención de Jesús? Sí, al enviar de 2 en 2 para ir a predicar el Evangelio. Para que el uno pueda servir de apoyo al otro. Jesús sabía, mi amado hermano, que lo podían hacer solo, pero es más conveniente que la carga sea compartida. Dice el versículo, y ya vamos a ir a otro texto bíblico, versículo número 9, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, es decir, aprovechan mejor su tiempo, avanzan más. Verso número 10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay, como mucho sí suele pasar a veces, que quieren ser capitán, sí, quieren ser marinero y quieren ser todo en el barco, y no se puede. Dice la Biblia, porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y claro, Elías sabía que ya solo, por como había estado, no quería volver a repetir su mala experiencia. Ahora, por eso creo yo que Elías decide, sí, de manera anímica, levantarse, sí, en su espíritu, tomando primero la orden de Dios que más le convenía. Ahora, dice la Escritura adicionalmente, mi amado hermano, venga conmigo a la carta de Amós. Libro de Amós, en el capítulo número 3, porque esto tenía obviamente que pasar, si acaso usted quiere buscar a alguien de apoyo. Y eso sí, luego nos dará la pauta para seguir en el libro de Reyes, capítulo 19. Amós, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Carta de Amós, o libro de Amós, capítulo número 3, versículo también número 3. ¿Qué nos dice la Escritura? Es verdad que uno puede buscar un compañero de milicia hablando del Evangelio, pero entre ellos debe de haber algo para que puedan ser de apoyo tanto del uno para con el otro. ¿Qué nos dice la Biblia? Amós 3:3. Andarán 2 juntos si no estuvieren, ¿de qué? ¿Qué debe de haber entre ellos? Debe de haber acuerdo. Debe de haber, diríamos, la estimación de que ambos anhelen y deseen una misma cosa. Como un marido y una mujer. Imagínense que los dos decidan salir un día como esposos y no estuviesen de acuerdo a dónde quieren ir. Pregunto, ¿va a tener esa salida algún beneficio? No, posiblemente salgan agarrados de las manos y regresen el uno adelantado al otro. Porque el uno quería ir, qué sé yo, o el uno quería ir a un centro comercial y el otro quería ir a la bahía. ¿Verdad? Amós capítulo 3, verso número 3. Andarán 2 juntos por el camino, ¿verdad? Andarán 2 juntos si no estuvieren, ¿cómo deben de salir? ¿De acuerdo? Ahora, esto me da la pauta para seguir leyendo Primera de Reyes, capítulo número 19. Dice la Biblia, partiendo él de allí, halló a Eliseo. Ahora, antes de seguir en el asunto, quisiera dar la referencia de Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Dios ya le había dado ciertas pautas y creo que había sido bastante específico. Porque cuando uno va al versículo 16, dice la Biblia, y a Eliseo, hijo de Safat, ¿de qué región? De Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Sí, ya tenemos por ahí su nombre, tenemos, sí, en este caso su descendencia o su ascendencia en este caso y su procedencia también. Ahora, Eliseo, su nombre, como siempre usted toma los datos, significa
Dios es mi salvación. Eso representa o significa el nombre de Eliseo. Dios es mi salvación. Este profeta apareció en el escenario bíblico allá por el siglo XI antes de la venida de Jesucristo. Estoy hablando de 1100 años antes que Cristo apareciera en el escenario bíblico, ¿sí? Es decir, con más de 1000 años, ¿sí?, de antelación. Este profeta, mi amado hermano, obviamente debió haber tenido ya cierta base bíblica, cierta base teológica y, cómo no, también una inclinación por el servicio a Dios para que Dios lo pueda llamar como si un profeta. Recuerde, mi querido hermano, que Dios, si cuando se provee de sus servidores, lo hace, mi amado hermano, considerando primeramente el buen deseo o la buena disposición para servir. Dios no suele muchas veces llamar, salvo casos, muchas a su entender, sí, salvo cuando Él tiene una intención muy especial de querer llamar a alguien que no desea ser llamado. Pero, por lo general, los profetas eran usados previa instrucción, previa capacitación y previo deseo de servicio. Ahora, capítulo número 19, verso número 19 también. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Versículo 19 estamos. Y pasando Elías por delante de él, ¿qué hizo? ¿Qué dice la Biblia que hizo? Echó sobre él, sí, el manto. Ahora, en función de lo que él, representaba, que era, sí, un profeta por lo general solía tener ciertos distintivos muy particulares. Sí, y esto es un dato, diríamos, que contribuye de manera adicional. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, sí, se levantó de manera anterior a él un profeta llamado Juan, sí, conocido como el Bautista, porque bautizaba. Pero su forma de presentación ante la sociedad era muy particular. Su atuendo, sí, no encajaba con el atuendo de la época. La Biblia dice que Juan vestía con ropas de pelo de camello. Obviamente un atuendo que no encajaba en los tiempos de Jesús. Es como que usted en la actualidad se vista con camisa, hablando del varón, con cuello ancho, pantalones apretados hasta las rodillas y de ahí en adelante se forme una campana. Pregunto, ese tipo de vestimenta, ¿de qué tiempo es? ¿De qué años? De los 60 al término de los 70. Una década que obviamente fue muy usada, pero que en la actualidad ya no se usa. No encaja, dirá cualquiera, ¿y qué está vestido? La gente se le burlaría en la calle, ¿verdad? En aquellos tiempos la gente se vestía de esta manera y usaba inclusive para las camisas ropa floreada. Sí, que de pronto en la actualidad las flores en la tela la usa ¿quién? Las mujeres. Ahora, este profeta, mi amado hermano, usaba un manto posiblemente de pelo de camello. Y dice, sí, referente a esta acción que él hace, este manto también se lo reconocía como, y le doy el nombre adicional, como palio, tal cual como lo oye, palio, P-A-L-I-O. Al manto también se le llamaba o se lo denominaba como palio. Y era la prenda peculiar del profeta. ¿Cómo se lo puede también determinar? Y quiero que venga conmigo al libro de Zacarías, capítulo número 13. Libro de Zacarías, capítulo número 13. Vayamos a ese precioso libro también para ver una referencia bíblica adicional. ¿Lo tiene? Libro de Zacarías, capítulo número 13. ¿Dónde está Zacarías? Entre Génesis y Apocalipsis, exacto. Es el penúltimo libro del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Antes de Malaquías está Zacarías. Zacarías capítulo número 13, ¿lo tiene?
¿Lo tiene? Verso número 4. Zacarías capítulo 13, versículo número 4. Dice la Biblia: y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. No me quiero concentrar en ellos, sino en su vestimenta. Ni nunca más, y aquí está el aspecto, ni nunca más vestirán, ¿qué cosa? El manto velloso para mentir. Ese manto velloso, por lo general se lo suele entender como una cubierta o tipo de chaleco o manto o palio de cuero, posiblemente de camello. Hablando acerca de esto, venga conmigo también al Nuevo Testamento. Veamos obviamente la referencia. ¿Sí? ¿Con quién? Con Juan el Bautista. Vayamos a la Escritura y veamos de primera mano qué nos dice el Evangelio de Mateo capítulo número 3. Mateo capítulo número 3. ¿Lo tiene? Verso 4. Apunte estos aspectos adicionales, obviamente, como para poder adentrarnos dentro de este pasaje, de este relato bíblico. Dice la Escritura: y Juan estaba vestido, por eso es que lo resalta la Biblia, estaba vestido de pelo de camello y tenía adicionalmente, ¿qué cosa? Un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida, de manera adicional, dice que era langostas y miel silvestre. Ahora, para entender obviamente este pasaje bíblico, usted debe de entender cierta parte cultural en los tiempos de Jesús. Para aquel entonces, en la sociedad judía, estaba dividida en 3 grandes grupos de personas. Los primeros, aquellos que no se querían contaminar en absoluto con los nuevos monarcas o los nuevos reyes que habían impuesto su voluntad dentro del imperio o del reinado de Jerusalén. Este grupo se denominaba los grupos de los ascetas, que eran no otra cosa más que judíos que se decidieron por voluntad propia ir a vivir fuera de las ciudades, en los desiertos, para guardarse sin contaminación de cualquier cosa que pudiera corromper, a su pueblo, al pueblo de Dios, en las ciudades, conquistadas por Roma. Entre uno de ellos fue Juan el Bautista. Juan era considerado por su forma de vivir como un ascetista, un hombre aislado de la sociedad, un hombre que vivía en caverna y que obviamente practicaba la piedad, y Dios lo llamó para que sea su profeta. Y su identificación de vestimenta, eso sí, era muy particular dentro de la época en la que Dios lo llama. Esta forma de vestir no encajaba dentro de la vestimenta normal judía y no se diga romana. Había otro grupo que era simplemente aquellos que sí podían comulgar con el pueblo. Podríamos hablar ya con el pueblo y los romanos, los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, todos se tenían como clasificación asociarse con Roma, pero claro, hasta cierto punto. Y estaban aquellos que se resistían de manera, diríamos, radical con el Imperio Romano. Y eso ya hablando de los celotes. Los celotes eran hombres prácticamente considerados como grupos subversivos que aprovechaban la oportunidad para arremeter contra compañías romanas y darles guerra. Ahora, obviamente que los ascetas no hacían eso. Ahora, volviendo por favor a la carta o al libro de los Reyes, capítulo 19, y luego de que hemos visto estos, diríamos, ingredientes adicionales, al texto del verso número 19. Dice la Biblia, en el versículo 19, en la parte final: y pasando Elías, por aquella región, recordando que la región, ¿cuál era?
según el verso 16, Abel Meola era, sí, la región. Y pasando, dice la Biblia, Elías por delante de él. Es decir, que se le cruzó ¿por dónde? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba con los bueyes. ¿Y qué hacía con los bueyes? Estaba arando. Y obviamente Eliseo se ingresa ¿a dónde? A la parcela de tierra, sí, que posiblemente era del padre de Eliseo. Ingresa, diríamos, dentro de su finca y se le atraviesa en medio del surco, sí, que ya había establecido o estaba estableciendo Eliseo con el buey que iba por delante. Era el último, pero iba por delante de él el buey. Y Eliseo prácticamente se le atraviesa y en medio camino hace algo muy particular. Se saca el manto velloso y se lo tira sobre Eliseo. Eso obviamente implicaba un cambio de oficio, un llamado, pero al mismo tiempo un cambio de oficio. Recuerde, mi amado hermano, lo que le había dado como información adicional, que acerca del manto también se lo llamaba como palio. Esto, si queriéndole dar algo adicional, era, sí, o estaba considerado probablemente, sí, como un llamado, sí, al ponérselo encima, de acuerdo también a cierta referencia que nos da la Biblia ya en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8. Se le doy el texto, lo puede leer más tarde en su casa, pero ya hemos visto bastante con respecto a esto. Sí, el llamado de un profeta podía hacérselo de dos formas. El primero, por medio del ungimiento con aceite. Cosa que, por cierto, Elías no lo hizo. El aceite de la unción era para llamados especiales. Unas usadas, como usted sí creo que lo ha podido considerar en la Biblia, a través de los reyes. Usted considerará de qué manera, por ejemplo, si este profeta llamado Samuel unge de primera mano ¿a quién como rey? A Saúl, y luego ungirá con aceite ¿a quién? A David. Ese era el uso, diríamos, tradicional de ese llamado. Pero en el caso de Eliseo, su llamado fue muy particular. Fue a la apreciación ¿de quién? De Elías. Si ya Elías había desobedecido, cambiando, diríamos, cambiando la postura del orden de querer obedecer a Dios, para Elías fue propicio, pero para él, llamarlos directamente arrojando sobre él, ¿qué cosa? Su manto. Pero ¿qué implicaba eso? ¿Qué implicaba eso? Si él se quitaba el manto y se lo daba a otro. Si lo ungía, posiblemente, si eran dos los profetas que habrían de estar al mismo momento. Pero al darle el manto, ¿qué es lo que hace un mandatario para poder decirle a otro que él ya no estará en el cargo? Se saca la banda presidencial y se la entrega al otro. Prácticamente con esta acción, Elías, ¿qué está diciendo? Renuncio ¿a qué? A mi llamado. Y ahora tú lo serás. Esto obviamente es impactante. ¿Para quién? Para Eliseo. Se trastornará. Él ni siquiera recibe de pronto la formalidad del llamado. Ahora, esto, amado hermano, también a nosotros nos da una preciosa y gran lección espiritual. Hay llamados que Dios puede hacernos por medio de un trabajo minucioso, por medio de un orden regular, por medio de una preparación anticipada, por medio de un camino previamente trazado. Pero a veces hay llamados de Dios que no tienen el proceso, diríamos, de la formalidad. Y eso es difícil de aceptar. Eso es duro de admitir porque uno quiere ser llamado por Dios siguiendo el orden natural de las cosas. ¿Cuánta gente ha dicho, uy, pero yo no pienso que Dios me esté llamando de esa forma porque todavía no he estudiado? Todavía no me han dado el título. Todavía no me he realizado, en el caso de una dama, como mujer, como esposa.
A veces Dios rompe ese molde, rompe ese paradigma que tú puedes llegar a pensar, si en tu corazón, de que Dios tiene que seguir el procedimiento. ¿Y qué hay si Dios quiere romper el molde? ¿Qué hay si Jesús, como se acuerda usted, mucha gente le obligaba de alguna forma a Jesús que si me vas a sanar, ponme las manos? ¿Y qué hay si Jesús no las quiere poner? ¿Qué hay si Dios no quiere seguir, si tu paradigma, o por lo menos lo que el ministerio, hablando ya ternalmente, si te ha impuesto en un letrero que te dice, a ver, los requisitos para esto es esto, y entonces podrás obtener aquello? ¿Qué hay si Jesús, qué hay si Dios, qué hay si el Espíritu Santo quiere romper ese marco y decir, no, hoy contigo quiero hacer un llamado por encima de cualquier otra cosa? Pregunto, ¿cuánto tiempo tuvieron que los apóstoles de Jesús, adoctrinarse para poder ser apóstoles? Casi 3 años y medio. ¿Qué rigurosidad tuvieron que cumplir y someterse? Un sinnúmero. ¿Cuántas veces les jalaron las orejas para poder enmendar y perfeccionar su ministerio? Y de manera incontable. Pregunto, todo ese molde que sus apóstoles siguieron, lo siguió Saulo de Tarso. ¿Lo siguió Saulo de Tarso? No. Saulo fue llamado a ser apóstol de Cristo de la noche a la mañana. En un abrir, él iba a matar a los seguidores de Jesús. Iba a arrestarlos, iba a obligarlos a blasfemar. Y Jesús le cambió su vida de la noche a la mañana. Sí, es verdad, luego se instruiría, luego se prepararía, pero su molde fue muy diferente al estándar que Jesús había establecido. Muy diferente. En el caso de Eliseo, el molde se rompe. Claro, Elías forza la situación, porque él, al hacerlo, obviamente está renunciando ¿a qué? A su ministerio. ¿Sí? Está renunciando de alguna manera, a la responsabilidad que Dios, Dios se la había otorgado. Mi amado hermano, qué difícil debió haber sido para quién. Para Elías, ¿para quién? Para Eliseo, asumir de un momento a otro, cambiar de oficio, de ser alguien que está, incluido en el ámbito de la agricultura, con cierta aspiración, claro que sí, a servir a Dios, pero de la noche a la mañana decir, tú serás el reemplazo de aquel gran hombre llamado Elías, de aquel que ya se oía el rumor que había dado muerte, él solo, ¿a cuántos profetas? ¿Cuántos profetas eran? ¿Cuántos acudieron? ¿Cuántos? 850 profetas. 450 de Baal y 400 de Asera. Mi amado hermano, qué gran responsabilidad. Ahora, es entendible, en Elías, su decepción por la amenaza, pero nada justifica que renuncie al llamado de Dios. Pero Dios nunca se equivocó. Cuando él recibe de parte de Elías, hablando Dios, cuando Elías le vuelve a decir a Dios de que mira cuánta gente ha muerto, cuántos han dado su vida por causa del evangelio, por así decirlo, y solamente yo he quedado, se lo dijo una vez, luego Dios trató con él y se lo volvió a decir. Dios vio que la mente de Elías, estaba totalmente cerrada, que no había espacio para la reconsideración de poder seguir trabajando con alguien que está bloqueado. Y eso es terrible. Tú no puedes trabajar por mucha buena intención que tú tengas de involucrar a alguien en el servicio a Dios cuando ese alguien tiene bloqueada su mente. Podrá ser capacitado, podrá haber servido de una manera fascinante como lo hizo Elías. Pregunto, ¿quién no quisiera tener como colaborador de ministerio al profeta Elías?
Yo, amado hermano, diría, bueno, hasta aquí soy pastor, Elías va a ser. Obvio, con esas credenciales, digo yo, ¿quién no le cediera terreno? Yo creo que cualquiera, pero con alguien que ha colapsado, con alguien que se ha bloqueado, no se puede trabajar. ¿Cuánta gente se autobloquea? Estando en la gloria del servicio a Dios, por una prueba, por una situación difícil, se viene el avión y se desploma. Es como que en pleno vuelo diga, se me acabó la gasolina y no hay pista para aterrizar. A veces podemos pasar por momentos, sí, de crisis que nos obligan muchas veces a decaer de manera inesperada en el servicio a Dios. Y cuando eso pasa, obviamente que el entorno está de alguna manera viéndote cómo tú reaccionas frente a la adversidad. Eliseo, me imagino yo, que nunca pensó que ese día que él salió a arar el campo, su vida iba a cambiar. Pero eso sí, la desgracia, hablando del ámbito ministerial o hablando del ámbito espiritual, la desgracia del uno puede ser la oportunidad del otro. Porque eso debemos de entenderlo también. Nadie en la obra de Dios es indispensable. Todos son necesarios, pero nadie es indispensable. Mucha gente podría decir, me les voy y van a ver cómo van a hacer ahora. Y cuando te das cuenta te reemplazó otro mejor que tú. Nunca pongas en entredicho si tus talentos, tu destreza, tu habilidad o capacidad, pensando de que si tú sales, la obra va a colapsar. Yo aseguro, mi amado hermano, que el día que Dios me quiera recoger de esta tierra, sea en la fecha que Él haya establecido, la iglesia continuará, con o sin mí. Y de pronto vendrá otro mucho más excelente que yo. Y qué bueno, porque Dios sabe lo que su pueblo necesita. A veces en casa hacemos un drama. Ay, yo no sé qué pasará con mis hijos si yo me muero. Muérete y vas a ver lo que pasa. La vida continuará. Tomarán desayuno, comerán, sí, y merendarán. El muerto se hizo pesado porque había una madre, un padre que los cargaba. Es así, mi amado hermano. En la obra del Señor, el ministerio, su servicio, continúa. Claro, ellos se hacen lentos, se hacen pesados, porque hay quien los esté alando. ¿Verdad? Mi amado, gente muere, siervos de Dios mueren, y la vida continúa. Es verdad que en el momento puede causarte dolor, que cuando alguien te dice, hermano, hasta aquí llegué en el servicio, gracias. Es verdad que sí causa un impacto, porque se tienen que hacer ¿qué cosa en el momento? Se tienen que hacer cambios, ajustes, tratar de mover gente, pero una vez que ya uno, diríamos, regula estas cosas, el carrito sigue funcionando, sigue andando. Y la pregunta es, ¿y tú cómo quedaste? ¿Y cómo quedará Elías? ¿Cómo quedará? ¿Qué cara podrá poner delante de las demandas de Dios? Elías, mi amado hermano, usted ya lo sabe por la Escritura. Dios le dijo a Elías en 2 oportunidades, Elías, largo camino te resta. ¿Por qué quieres nadar hasta la mitad si todavía te falta la otra mitad? Largo camino te resta. ¿Recuerda usted esas palabras? Venga conmigo a Primera de Reyes, capítulo número 19. ¿Lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor, versículo número 7. ¿Sí? Y volviendo el ángel de Jehová, ¿qué le dijo el Señor? La segunda vez lo tocó diciéndote,
levántate y come, porque largo camino. Claro, él malinterpretó esta expresión. Y él dijo, es verdad, porque tengo que llegar hasta el monte. No, Dios no lo quería en el monte. Dios no lo quería en el monte Oreb. A veces Dios no quiere. Mire, cosa curiosa y hasta contradictoria. ¿No será que Dios me estará diciendo de que deje ya a un lado mi servicio al Señor y me dedique de pronto a orar más, qué sé yo, a estudiar más, a prepararme más, y abandona una responsabilidad? Ojo, abandona una responsabilidad para coger otra. Mi amado, si algo yo puedo reconocer en estos pocos años, sí que tengo como cristiano, es que Dios, mire, Dios no nos acomoda la vida. Dios nos viene a desacomodar nuestro ritmo de vida para darnos responsabilidad sobre responsabilidad. Yo a veces no entiendo a mis hermanos cuando dicen, hermano, es que quiero aflojar esto para coger esto. Y yo digo, wow, es el peor error. Es como que usted diga en casa, a ver, mi amor, a sus hijos, voy a dejar de ser madre porque voy a ser empleada. Porque quiero ir a trabajar. Pregunto, ¿usted puede hacer ese tipo de trances en casa? No. Si usted es madre y quiere trabajar, tendrá que sumar a su responsabilidad de maternidad el del trabajo. ¿Me entiende? Y si a esto quiere servir al Señor, será madre, será empleada y será una servidora de Cristo. Usted no puede decir, este año no cuenten conmigo, no voy a ser mamá porque voy a ser evangelista. Dígale eso a su marido, a ver qué le dice. Si algo yo he aprendido en estos años, mi amado hermano, si es que Dios a todos los que llama, sí, obviamente que capacita, pero a todos los que llama, no les dice, no les pone a transar, a ver, ahora aquí y ahora ya no vas a hacer aquí, vas a hacer acá. No. Dios añade, va sumando responsabilidades. Y claro, al que más se le da, más se le demanda. Esto no es de que aflojo este peso y ahora agarro este. Esto es de pronto, agarré antes con 2 manos y ahora el Señor me pide que afloje una mano. Es decir, que no deje ese peso del lado derecho y extienda la otra y agarre la izquierda. Y es ahí donde muchos claudican y dicen, ¡ay, no puedo! Y sueltan los dos. Mi amado, si Dios te llamó al peso del lado derecho, esto es figurativamente hablando, y te llamó a agarrar el peso del lado izquierdo, es porque si puedes. Él no da carga que tú no puedas llevar. El problema es que juntamente con el peso, que ya de por sí es un problema, debe haber, mi amado hermano, el compromiso de buscar más de Dios, porque de Él proviene la fuerza del cristiano. ¿Sí me está entendiendo? El punto muchas veces es que agarramos la responsabilidad de la izquierda y de la derecha y aflojamos la oración. Y decimos, es que como ahora estoy aquí y estoy acá, ya no oro. Al no orar, perdiste la fuente de la fortaleza. Y claro, como lo haces con tu fuerza, obviamente en fuerzas humanas no hay peso espiritual que puedas llevar y terminas aflojando todo. Amado hermano, Elías dice, no aguanto más el peso. Claro, cuando Dios lo hace experimentar su gloria, ahí sí. Pero cuando Dios le hace experimentar las turbulencias del vuelo, ahí dice, ay, no puedo. Porque si usted se da cuenta, Elías sí pudo. Y yo le pregunto, ¿pudo o no pudo llevar el mensaje a Acab? Claro que lo pudo. Y fue duro. ¿Aguantó o no aguantó pasar un tiempito en el arroyo de Querit? Claro.
Pero Dios lo iba metiendo, cada año de servicio a Dios, lo iba metiendo en aguas más profundas. Dirá cualquiera, aquí en la orilla yo sí me meto. Y dice, avanza un poquito más, y lo metió ahí. Luego lo sacó de la comodidad, porque hasta ahí lo tenía hasta con servicio a puerta. Venían los mozos a llevarle, ¿qué cosa? Comida, los cuervos. La comida la tenía, es decir, le dio una de cal y otra de arena. Le dio, diríamos, aislamiento, porque a todo mundo le gustaría estar en la comodidad de su casa, pero Dios dijo, no, huye al arroyo de Querit. Y ahí le dio una de cal, algo difícil. Pero luego dijo, pero tranquilo, porque vas a estar allá, pero la comida te la voy a mandar. Sí, ahí. Prácticamente como que el cuervo volaba, abría el pico o las garritas y la carne venía así y él abría la boca. Y después de esos años, Dios le dijo, ahora ni arroyo ni comida. Y lo mandó a la casa de la viuda. Es decir, que lo comenzó a... ¿Cuántas veces Dios te ha comenzado a demandar más, a apretar más? Y tú ya quieres, ay no, si es así ya no quiero, ya no. Te aprieta. Y Dios lo manda, que ya no había arroyo, no había agua, ya no había comida estable, había simplemente una viuda incrédula. Y la misma porción durante el resto de la prueba de harina y aceite. Todo era harina. Harina era harina en la mañana, harina en la tarde, harina y en la noche. No sé, pero habían tortillas en la mañana de harina. ¿Me explico? Caldo de harina, arroz con harina y menestra, no sé, pero todo era con harina. Y así lo mantuvo hasta el final de la sequía. ¿Sí me está entendiendo? Dios fue llevando a su profeta de menos a más, pero no solo en la necesidad, sino también en la gloria. Porque mientras más fue ajustado el profeta, también el gran milagro que éste experimenta también fue grande. Pero cuando lo llevó al colapso de ponerlo en riesgo de su propia vida, entonces fue la prueba clímax para él. Y dijo, no. Yo te aguanto, mira, dicen mucho, mira, yo al Señor le aguanto, ya que me saque de mi comodidad. Ya, está bien, Señor, te voy a servir. Yo he escuchado mucho decir así. Y avanza, a ver, Señor, está bien ya, pero eso sí me provees. Si me provees, yo te sirvo, Señor. También he escuchado eso. Hay otros que ya en el proceso, a ver, Señor, ya está bien, Señor, ya. Comodidad y apretado económicamente. Pero eso sí, no te metas con mis hijos, Señor. Cualquier cosa, conmigo. Y Dios dice, ¿y de cuándo acá tú pones las reglas? ¿Me explico? ¿Y de cuándo acá tú me dices cómo yo debo de trazar mi plan de trabajo? Aquí yo lo trazo, y si tú me sigues y me sirves, verás mi gloria. Pero hay quienes en el proceso dicen, no, Señor, yo sí te servía. Ojo, te servía, pero como me hiciste experimentar esto, me hiciste experimentar aquello, ahora me forzaste a esto y luego me metiste acá. No, así yo no trabajo. ¿Y qué hacen? Aflojan la carga de la derecha, aflojan la carga de la izquierda y hacen lo que Elías. Cogen el manto, el palio y le dicen, esto no es para mí, toma, es tuyo. Siempre donde hay un desertor, hay un Eliseo. Hay un aprovechador de oportunidades espirituales. Él no lo pedía. Él no ansiaba lo que Elías tenía. Pero al ver que el manto cayó sobre él, él dijo, no, esto es grande. Esto es para mí.
Esto es lo que yo en Dios, como muchas veces sí he escuchado, hermano, yo no se lo decía, pero yo he estado orando a Dios que usted me lo diga. Y veo esto como una oportunidad que Dios ha abierto delante de mí. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántos están siendo bendecidos por estas porciones bíblicas? Si veo a muchos asustados, no se asuste. No hay mejor cosa, amado hermano, que aprovechar en Dios oportunidades espirituales. Para eso el pueblo, mientras le llega su oportunidad, se está preparando, está orando, está cultivando, está puliendo, como para que cuando Dios le diga, ¿puedes? ¡Sí! ¡Claro que puedo! Lo estaba esperando. ¡Qué pena por el que aflojó! Pero si él aflojó, yo lo agarro y no con dos, hasta con los dientes, Señor. Porque él sabe valorar lo que Dios tiene para sus siervos. Mi amado hermano, dice la Escritura, versículo número 20, me quedé solo en el 19, ¿verdad? Verso 20, entonces, y esto es lo que obviamente Elías al último colapsa, pero Eliseo lo aprovecha. ¿Qué hizo apenas? Sí, en el verso 19, en la parte final, cuando él echó sobre él el palio, el manto, ¿qué hizo Eliseo? Entonces él, ¿de qué dice? Dejando los bueyes. Es que debe ser así. Este verbo dejar es abandonar. Él abandonó los bueyes, no le importó los bueyes. Muchos malinterpretan esta porción bíblica y dicen, es que si pone la mano en el arado y vuelve atrás, porque él luego pediría despedirse del padre. No, él, mi amado hermano, sí quería despedirse y seguir, porque los bueyes quedaron prácticamente desde que sintió la responsabilidad, los bueyes quedaron a su suerte. Los bueyes quedaron abandonados. Los dejó, dice el verso número 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Claro, Elías todo lo que hace, lo hace en silencio. Elías no le dijo a Eliseo, hay un llamado de Dios para ti. Elías no le dice, vas a ser mi sucesor. No. Elías no le da ningún tipo de garantía de todo lo que obviamente implicaba tomar de la noche a la mañana la responsabilidad de ser el sucesor, el nuevo profeta de Israel. Él no sabe qué le deparará. Él no sabe si esto será de bendición o de maldición para su vida. Él no conoce, amado hermano, las experiencias que se requiere para ser profeta. Ni siquiera ha escuchado que ha sido Dios el que le ha dicho, anda y preséntate delante de acá. Eliseo no tiene estas experiencias. Eliseo solamente sabe de que a él se le ha arrojado, ¿qué cosa? Un palio, un manto, y eso a él le basta. Es como que le diga, oiga, ¿usted quiere? Sí quiero. Pero ¿sabe lo que te voy a decir? No importa, sí quiero. Eso pasa con gente ansiosa por servir a Dios. Pero si era para sí, no importa, ¿qué? Para limpiar, sí, yo quiero limpiar. Porque no le interesa si lo que va a realizar es de alta dignidad o de baja dignidad. Él sabe que el solo hecho de disponerse a servir, para él es una bendición de Dios al hacerlo. Mientras otros dicen, ay, ¿cuándo será que me quitan del grupo? Hay otro que está, ay, Señor, yo quiero estar ahí. No porque mi nombre debe de aparecer, sino porque Dios sabe que es mi anhelo y mi deseo querer servir al Señor. Este mensaje es para gente que sabe aprovechar oportunidades espirituales. Otra vez nos estamos pasando del tiempo. Pero, amado hermano, Elías no valora, tira el manto y el otro apenas lo coge, deja los bueyes y corre tras Elías. Eliseo corre tras Elías. Si Elías le decía en ese momento, no vayas a despedirte, Eliseo hubiese dicho, está bien, aquí estoy, vamos.
Pero él hará la petición y Elías la aceptará, la sentirá, le dirá, sí, hazlo. Pero mira, yo no te he llamado, le dirá. Mire, versículo número 20. Entonces él, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y te seguiré, luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. Por eso él lo hace. Si Elías le hubiera dicho, si pones tu mano aquí y vas atrás, él no hubiese regresado a padre y madre. Lo demostró su actitud a la hora de abandonar, ¿qué cosa? Dejó los bueyes. Hubiera dicho, no, a ver, Elías, puede ser que te siga, pero mira, tengo que terminar, déjame terminar de trabajar. Estoy con el buey aquí amarrado. Recordando que cuando un hombre guiaba bueyes, si tenía que amarrarse un atuendo de cuero enganchado sobre la bestia de carga, y obviamente guiando al animal para hacer el surco. Y delante de él no solamente había su buey, sino una yunta de bueyes. Posiblemente 10 bueyes más adelante. Y todos estos eran la responsabilidad ¿de quién? De Eliseo. Cuando él recibe el manto, se lo tiran y de pronto él no es que lo agarra, de pronto le cae encima. ¿Y qué es que tengo? Y ve y reconoce a Elías, dice, es lo que creo que es. Es realmente lo que me está pasando. Realmente, como dicen muchos, ¿estoy dormido o estoy despierto? Me están diciendo que sea profeta del Señor. Me están pidiendo que si venga a barrer la iglesia, me están diciendo que sea quien pueda llevar el mensaje de Dios. Qué sé yo, tocando una puerta. Realmente es lo que creo que es. Una oportunidad para enaltecer el nombre de Dios. Yo quisiera tener muchos Eliseos en la iglesia, que apenas sientan que le cae el manto, brincan a cogerlo como ramo de novia. Mi amado hermano, dice la Escritura, puedo despedirme de mi padre y de mi madre besándolo. Y él le dijo, ve y vuelve. Hazlo. Él se lo concede. Y luego terminará diciendo, ¿y qué te he hecho yo? Ahora, qué curioso es esta pregunta. A manera, si usted me lo pregunta, capciosa. ¿Y por qué? Es lo que Elías, el que ha hecho esta acción, le dice, ¿y qué fue lo que te hice? ¿Y qué fue lo que estimaste cuando hice esto? Es decir, ¿y por qué tanto valor a esta pequeña acción que he hecho? ¿Y por qué tanta desesperación? Que para mí es algo insignificante. ¿Por qué? Porque Elías ya estaba cansado de ser el profeta de Dios. Era muy sufrido, era muy doloroso, era amargo, era agridulce. Porque a esas instancias de su vida, Elías era un hombre sujeto a pasiones, a decepciones ministeriales. ¿Tú no crees que Elías dijo en su corazón, Señor, pero si vengo haciendo tu obra, vengo dando, la justicia divina a hombres pecadores, ¿por qué no mataste a Jezabel? ¿Por qué no hiciste descender fuego del cielo y la consumiste? ¿Por qué no me diste la oportunidad de meterle cuchillo a garganta como lo hice con los profetas de Baal? Y no saliste a mi auxilio. Y he tenido que huir. ¿Sí me entiende? No quiero justificar a Elías, pero quiero tratar de comprender cómo alguien puede, estando acá, puede llegar en un momento a otro, estar por el suelo, espiritualmente hablando, en la parte anímica espiritual.
Porque Elías no es que pierde salvación, no es que usted pierde cuando no aprovecha una oportunidad espiritual, no es que pierde su comunión con Dios. Usted sigue siendo un cristiano, usted sigue siendo un hijo de Dios, pero lo que no seguirá siendo es un instrumento que Dios puede usar. Y yo creo que todo creyente no puede vivir su vida cristiana complacido en que es salvo. Si algo debe de complacer a un creyente es servir a Dios siendo salvo. Porque es su forma de agradecer, es su forma de decirle, Señor, gracias porque pusiste tu mirada y tu llamado en mí. Amén. Esto obviamente abrirá las puertas a Eliseo. Y dice la Biblia en el versículo 21, y se volvió. Es decir, se despidió de sus padres, le dijo, papá, mamá, ¿a que no sabes lo que hoy ha pasado? Me saqué la lotería. Claro, una lotería muy diferente a los que de pronto en nuestro entorno aprecian. Porque para muchos dejar todo es de pronto decir, ¿a que no sabes qué pasó? Me salió la visa. Hay otros dicen, pero ¿eso realmente es el interés de un cristiano? ¿A qué no sabes qué pasó? Me subieron de puesto. Sí, es verdad. Voy a ser ahora de pronto, qué sé yo, gerente en una empresa así, o en una sucursal. Pero claro, por el momento de la, entre comillas digo, de la bendición, entre comillas, no sabe que al ser gerente ahora ni siquiera el domingo podrá ir a la iglesia. Porque esa responsabilidad lo arrancará por completo de su poca o nada búsqueda que tenía. Porque para el hombre natural que no percibe si las cosas espirituales, esas sí son bendiciones. Pero no cuando Dios lo está llamando a servir, a involucrarse más, a solicitarle un poquito de aquello que Dios le ha dado en abundancia. ¿Sí me entiende, mi querido hermano? Para Eliseo esto es una oportunidad de oro. Dice la Biblia, y se volvió y tomó un par de bueyes, posiblemente los que había usado. ¿Para qué? Para arar. Y esto lo hizo como acción personal, tanto de agradecimiento como de santificación. Dice la Escritura, y tomando, un par de bueyes los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo, para que comiesen. Es decir, hoy hay fiesta. Dios me ha llamado. Dios me ha dado el privilegio de ser su siervo, un profeta. Mientras otros podrían decir, ay, qué pena, es pastor. Porque hay quienes miran así el trabajo espiritual. Tanto que te arregla y te desespera. Se podría estar metido en un aula con un poco de muchacho malcriado. Y para otros dirán, son mis perlas, son mis niños, son lo que Dios me ha dado. ¿Me explico? No es lo que tú piensas o crees que es. Porque para el natural tu servicio a Dios no vale 2 centavos. Para el espiritual tu servicio a Dios es más que una perla preciosa. Amén. Da al pueblo para comer. Después se levanta y fue tras Elías. Y le servía. ¿A qué fue? Él dijo, bueno, me llamaste, ahora sí, a ver, Elías, ponte atrás mío, que ahora soy yo. No. ¿A qué fue? A ver, Elías, ¿qué hago? ¿Yo qué voy a saber qué hace? Coge eso. Yo lo cojo. Fue a servir. Recibió el manto, pero fue
Aleluya. Gloria a Jesús. Oremos a Dios. Padre Celestial, agradecemos infinitamente tus misericordias. ¿Qué podría decir yo en lo personal? Es un privilegio no solamente ser un pastor. Desde el momento en que me llamaste a cargar las mochilas de los misioneros, fue un privilegio. Porque así me inicié sirviéndote, siendo tan solamente un cargador de mochilas, un guiador en un colectivo que mostraba lugares y calles, pero fue de honra, porque pusiste tu gracia en mí cuando lo hacía. De ellos mi familia se beneficiaba. Me recuerdo, oh Dios, cómo ellos, metiendo su mano en sus bolsos, daban ropa para mis hijos. Porque tú nunca fuiste deudor de nadie. Y hasta el día de hoy lo haces. Porque tú no das, Señor amado, a los que te sirven mal por bien. Señor amado, haz valorar a tu pueblo el servicio. Hazlos valorar, Señor. Yo no puedo hacerlos cambiar, tú sí. Permíteles que valoren lo mucho o lo poco que hagan. Porque cuando lo hacen con alegría hay bendición. Cuando lo hacen con queja o murmuración, no hay bendición. Espíritu Santo, solo tú sabes cuál es el fin de los que te sirven. Hoy vemos